Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Para los ¿Qué que no tal, saben, Alex? pues, Buenas ¿cómo noches, ¿cómo te estás? va? Cuéntame, ¿cómo has estado, Miguel? Tranquilo, bien, bien, regresado de vacacioncitas aquí, descansado, relax para continuar con estos temas. Interesante. Bueno, imagínate que mientras que estabas de vacaciones en Latinoamérica están pasando cosas interesantes, muy interesantes, pero también graves, duras. Vamos a entrar de lleno en el tema porque, como siempre, yo te repito que espero que no nos demoremos mucho. Hablemos de Venezuela. ¿Qué sabes de Venezuela? Están pasando cosas tremendas. Te pregunto por qué razón. Porque los que estamos afuera de Venezuela, los que no somos de Venezuela, siempre nos preguntamos, bueno, pero la gente, ¿por qué no se une? ¿Por qué no se reúnen y tumban al régimen de Chávez o de Nicolás Maduro ahora? Entonces, quiero que tú me cuentes, ¿qué sabes? Bueno, pues como sabes, Alex, el tema de Venezuela es muy complicado, ¿no? Y ha sido así no solo ahora, sino desde inclusive antes que el chango este de Chávez llegara al poder, ¿no? Porque desde antes, vamos a decir, Venezuela y Cuba ya tenían una relación muy estrecha y bueno, Fidel Castro, que era malandro de primera, sabía perfectamente, o sea, un malandro, pero un tipo sumamente inteligente, muy audaz, y él sabía que Venezuela tenía muchos tesoros naturales, siendo obviamente parte de esto el petróleo, que pues, por Espérate, muchos espérate, años espérate, ha espérate, Miguel, alimentado porque a Cuba. espérate porque tú entraste de una vez, o sea, tú entraste de una vez al tema ok, entonces partamos del hecho que hay una historia aquí, hay una historia que es la historia que muchos no conocen y es esa Es, relación entre Cuba y Latinoamérica, ¿correcto? es correcto. Ujú. Ok, bueno, entonces sigue, continúa por favor, que se pone interesante esto, o sea, que lo Bueno, que está claro, pasando o sea, en se pone Venezuela. interesante porque esto, Alex, data a varios años atrás, no tan solo vamos a decir estos últimos 2 años que han sido, pues vamos a decir, muy problemáticos para el pueblo venezolano, ¿no? Sino esto viene arrastrando desde mucho antes, o sea, se puede decir que desde los años 60 que Castro estaba en el poder, después de derrocar a Fulgencio Batista. Él comenzó una relación estrecha con Venezuela y muy audazmente cuando Chávez subió al poder, que Castro fue el que lo ayudó a subir al poder utilizando su conocimiento de la democracia para escoger a alguien quien pudiera estar en un puesto de presidente y poder manipularlo a su antojo. O sea, Fidel Castro era una estratega, un tipo, te digo, maquiavélico, pero muy inteligente, ¿no? Bueno, mira, yo generalmente intento ser muy neutral y no ser, trato de ser como el abogado del diablo, pero hoy voy a hacerlo como dicen los españoles, hoy me va a mojar, hoy me va a mojar y Claro, a decirte lo que yo sé, no lo que yo sé. claro. Hay rumores muy fuertes que dicen que Fidel Castro era un asset de la CIA, él era una ficha de, ¿cierto? De alguna manera este tipo se transforma, este tipo tiende lazos con Rusia, pero esta persona ya había estado, este Fidel Castro ya había estado en Latinoamérica, especialmente en países como Colombia. En Colombia ocurrió un suceso muy desafortunado al final de los años 40 y Fidel Castro estaba ahí. Hay fotos de los periódicos colombianos de Fidel Castro con un arma. Ayudando a lo que se conoció como el Bogotazo, la muerte de un candidato presidencial. Entonces, este tipo ya siempre había estado metido en Latinoamérica tratando de esparcir ese germen del comunismo, ¿no? Entonces, esa lucha de las clases y todo ese cuento que tú nos estás contando, pero resulta que llega un momento en que se dan cuenta que la lucha con las armas, la toma del poder le funciona en Cuba y no le va a funcionar en otros países. En Latinoamérica Mm. no le va a funcionar por diversas razones profundas, nos demoraríamos mucho tiempo explicando esto, pero básicamente porque ese tema del comunismo en Latinoamérica no pega, por la familia, por la forma en la que nosotros concebimos nuestra familia, que es el núcleo. El comunismo trató de destruir a las familias y aún así no se pudo.
Entonces, continúa con tu historia, por favor, continúa con tu historia de qué es lo que pasa entre Fidel Castro y Chávez, porque Fidel Castro se da cuenta que con las armas no van a llegar al poder. Entonces entra la nueva ideología, el socialismo del siglo XXI, que es, entonces utilicemos la democracia para llegar al poder. Continúa, por favor. Claro. Y bueno, con esta parte del socialismo del siglo XXI, como dices, eh, el tema de Castro siempre ha sido muy complejo porque como dices, algunas personas piensan, no hemos pensado que él era un asset de la CIA. Entonces, inclusive yo siempre he creído eso porque gracias a Castro y a Cuba fue que la Unión Soviética cayó como tal, ¿no? Porque no podían soportar el gasto que significaba para la Unión Soviética hasta que tronaron y junto con eso entró Gorbachev y todo, pero bueno, vamos a decir, ese ya es otro rollo, ¿no? Vamos a decir, en el caso que se está presentando ahorita dentro de Venezuela, eh, todo esto que está sucediendo, los asesinatos, todo esto los lleva a cabo las mismas avispas negras, que es prácticamente el G2, que son los Espérate, soldados que... espérate, Miguel. de- Para los que no saben, ¿qué es el G2? ¿Qué es el G2? Y el las G2 es el servicio secreto cubano, que fue entrenado y prácticamente hecho o formado por la KGB rusa. ¿No? Entonces, pues tipos muy bien entrenados, asesinos a sueldo y que están infiltrados hoy en día en todos los países latinoamericanos, que entraron, por ejemplo, en el caso de Venezuela y de ahora de México, que entraron como supuestos doctores, pero de medicina no saben ni lo que yo sé de medicina y no soy médico, ¿no? Pero los tenían, vamos a decir, en cada rincón, en cada esquina de la ciudad para estar como chivatos, o sea, como informantes de los cubanos para ver quiénes estaban en contra del gobierno, quiénes estaban haciendo qué movimientos y por qué, y así tenerlos vigilados. Y Oye, esas son las gentes que metieron a la cárcel, que han matado, que han asesinado, que han desaparecido. Bene, eso tiene mucho sentido, eso cobra mucho sentido, porque vuelvo a tocar el tema con el que iniciamos y es el siguiente. Muchas de las personas no entendemos, el primero yo, qué es lo que ocurre, por qué la gente no puede revertir esto. Entonces ya entra un elemento muy interesante que es lo que tú estás diciendo. Todos tenemos claro en Latinoamérica llega Fidel Castro con sus misiones, ¿cierto? Sus misiones Correcto. aparentemente muy nobles que llevar a esos médicos. En realidad son agentes, son espías, y no Uh -huh. solamente, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que no solamente cumplen con esa función de médicos, sino que también están adoctrinando a donde llegan. ¿Tú qué opinas de eso? Pues esa es parte de vamos a decir, de la De esa famosa misión. revolución de esta gente, es indoctrinar a la gente con pensamientos y con ideas comunistas, socialistas, y quitarles ese, vamos a decir, deseo de tener, de superarse, etcétera, sino que tienen que ser parte del gobierno, de algo más que sea más grande que ellos, ¿no? O sea, eso es como les lavan la cabeza a estas gentes. Pero al final del día, vamos a decir, este grupo del G2 cubano, ellos son los que tienen las armas dentro de Venezuela, dentro de México, dentro de Brasil, dentro de todos lados. O sea, que la gente común y corriente pues no se puede defender contra ellos porque son, vamos a decir, son soldados, son asesinos entrenados y armados. Entonces una gente con pues no sé, con piedras o como lo hacen los palestinos o con sartenes, pues no van a llegar a ningún lado, ¿no? Pero Y por eso estás es que tratando. ves gentes muertas que los matan estos tipos desalmados como si fueran ratas. Eso que tú estás contando tiene muchísimo sentido de por qué no se pueden liberar. Porque resulta que tú ves hace 2014 tal vez, no lo recuerdo exactamente, pero cuando pasó lo del Congreso que gana este amigo Guaidó e intentan hacer más o menos una toma pacífica del poder,
lo primero que viene con ello es que el régimen no acepta ese triunfo, es decir, aceptó el triunfo de la mayoría en el Congreso que ya no lo respaldaba, pero viene la represión. Y lo Sí, importante de lo que estás diciendo es que es posible que yo como militar, yo como policía, como jefe de las Fuerzas Armadas, yo pueda dar una orden, porque ese es otro tema que tenemos que tocar. La cúpula de esa fuerza militar, ellos están en un sándwich ahora muy complicado, porque muchos de ellos están o deben estar comprometidos con delitos de lesa humanidad, narcotráfico, una cantidad de cosas para que ellos estén ahí contentos, ¿correcto? El claro, claro. soldado, el soldado y la tropa, cuando tú le das la orden y tú vas a matar a tu primo o Ujú. a tu amigo o incluso puede ser un familiar, yo tengo claro que los mueven para diferentes zonas para evitar ese problema. Pero llega un momento en que tú no le disparas a tus hermanos, a tus paisanos. Pero si estamos hablando de mercenarios que son de otro país, oye, lo que están viendo es un poco de changos a los que pueden matar, Sí, ¿correcto? claro, es correcto. El problema aquí, Alex, es, vamos a decir, con Cuba. Como tú sabes, Cuba ha sido una sanguijuela por los últimos 70 años, desde Desde que que Fidel llegó al poder. Castro entró. Alguien lo ha tenido que mantener, llámese la Unión Soviética, llámese México, llámese Venezuela, llámese Colombia o Brasil o Argentina o quien sea. O sea, son unos parásitos. No hay otra forma de llamar al gobierno cubano y a los del G2. Son unos parásitos todos ellos y tienen que chupar la sangre de donde puedan. Y de dónde lo están chupando, bueno, Venezuela siendo la joya de la corona en América Latina, donde Fidel Castro reconoció esa grandísima oportunidad y realmente ayudó a Chávez a llegar al poder para él poderlo manejar a su antojo. Y como tú sabes, llegó el punto que a Chávez se le subió el poder a la cabeza, pero eso no le convenía a Cuba. Entonces, Cuba muy audazmente, o Fidel Castro muy audazmente, se tuvo que deshacer del mico de Chávez, ¿no? Y puso al pelele este de Maduro como su marioneta para poderlo manejar muchísimo más fácil. Porque vamos a decir, Chávez era malo, era todo, pero tenía un poco de cerebro. Él se dio cuenta que Venezuela no necesitaba a Cuba, que era Cuba quien necesitaba a Venezuela, porque Cuba no produce nada. Cuba en su historia ha producido un poco de azúcar, ron y Tabaco. tabaco y algunas putas y ya, pero de ahí no pasa. Pero es la verdad, porque así es en América Latina, ¿no? Hay que decir las cosas como son, así sin, como dicen los americanos, no sugarcoating. Y es No, la verdad. no, it is what it is. Es lo Sí, que de es. la vida feliz. Pero así es la realidad de las cosas, ¿no? O sea, a veces hay que decirlas como son. Y Bueno, bueno, entonces esto ha llevado a que Venezuela haya sido o siga siendo manipulado por el G2, que desde años atrás solo se ha dedicado al tráfico de drogas, al trasiego de la droga desde Colombia, Ecuador, Bolivia, etcétera, que ha sido por su locación geográfica un lugar maravilloso para traer la droga a los Estados Unidos. correcto, correcto. Entonces, mira, Y de ahí ellos yo- se han beneficiado económicamente. ¿Por qué? Porque la droga, como sabes, es un negocio de miles de millones de dólares. entonces, como te dije al principio, voy a seguirme mojando, diría el español. Ujú. Para nadie es un misterio, o a los que nos gusta investigar un poco y tratar de encontrar las piezas sueltas para ir uniendo esas piezas y entender todo este rompecabezas. No podemos olvidar que Pablo Escobar utilizó a Cuba como un punto intermedio Por para llevar supuesto, la cocaína. claro. Y hay unas historias y unos mitos urbanos bastante fascinantes en los que dicen que en algún punto Fidel Castro se quedó con cocaína de Pablo Escobar, ¿cierto? Ujú. De Cierto, cierto. Colombia llegaba la cocaína, de Venezuela, cuando ya llegó, estaba Chávez, de Venezuela lo que hacía Venezuela era darle petróleo, les daba dinero, pero también les daba petróleo. Y lo que hacía, a pesar de el embargo, que es un chiste, ese joke, ese embargo Ajá. de Estados Unidos, lo que hacía ellos era trasvasar ese petróleo
en alta mar y venderlo, ¿cierto? O sea, Sí, 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 esa tal cual. sanguijuela chupándole a Venezuela. Entonces, lo que se dice y lo que cuentan los militares y los que han estado cerca a ese régimen es que los anillos de seguridad de este tipo Maduro no son venezolanos, son cubanos, que son los que lo sostienen ahí, porque tú dices, pero este tipo con un coeficiente tan bajo, ¿cómo podría Exacto, sí. estar ahí? ¿Correcto? Es correcto. Maduro está nada más como una figura pública que tienen los cubanos para hacerle pensar al pueblo venezolano y al resto del mundo que es el líder del país, pero realmente detrás de él está todo el G2 cubano. Bueno, Y son los que le dicen qué hacer, qué cartas mover, qué decir, etcétera. hay situaciones como esta. Vienen las elecciones. Estoy fascinado con lo que ocurrió con las elecciones por una razón, Claro, porque ya lo sabemos, lo repito para hacer como un resumen grande de esto. Corina Machado es una persona bastante inteligente, es una persona muy, muy sí, inteligente. No es una persona que apareció ayer, es una persona que desde el régimen de Chávez, ella en algún momento desde el Congreso, ella le cantó a Chávez y le dijo, eso que usted está haciendo se llama robo, lo que esas expropiaciones que usted hace en nombre de su régimen y el pueblo, eso es robar. Y ahí tuvo su careo, a ella le pegaron, bueno, en fin. Lo importante es que ella no la dejan participar en estas elecciones, entonces pone a un as, que es este señor Edmundo, y ella maneja desde hace unos meses, ponle tú unos 9 meses, ella empieza a manejar esto y a crear lo que ella denominó los comanditos, que es recoger la gente, muchos voluntarios, para cuidar sus elecciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las máquinas estas que también las han utilizado en Colombia y en Argentina y en Estados Unidos, con las máquinas con las que se supone que son perfectas, con las máquinas que se han robado las elecciones en varias partes, incluyendo a Colombia, y ahora en México, la señora Claudia parece que también utilizó el mismo sistema. Eh, esas máquinas emiten, después de que se hace todo el conteo de los votos, emiten un acta con un código QR. Entonces, obviamente los venezolanos siempre o el régimen cubano siempre se ha ufanado de que su sistema es lo mejor del mundo. Aprovechando esto, ella hace un gran movimiento con muchos voluntarios, con mucha gente, y empiezan a tomar copia de esas actas. Pero también hay algo interesante que hay muchos que no saben y si lo saben mejor. Si lo saben, les recuerdo y les cuento a los que no saben. Ella de alguna manera logró, porque parte de los militares la empiezan a buscar a ella y empiezan a hacer un puente. Ella no busca a los militares, que es lo que se preguntaría uno en este momento. ¿Cómo te vas a enfrentar a un régimen que es tan asesino y tan macabro si no tienes una fuerza militar? Entonces, en este momento hay como un stand-by. Hay regímenes no tan comunistas como Lula, como Petro, como el mismo AMLO en Ecuador, en México, que están dándole aire, ¿no? Diciendo, no, pero muestre las pruebas, y le están comprando tiempo exacto. al Sí, régimen. Pero desde el principio, desde el domingo, Corina dijo, yo tengo un website donde estamos recopilando todas y cada una de las actas. Y cada venezolano que votó con su número de cédula puede entrar y ver su voto en la mesa donde lo... Oye, ese fue un golpe magistral, magistral a claro. una dictadura tan tramposa. Pero bueno, tú sabes que en 60, 70 años que ha estado Cuba, Fidel y vamos a decir todo el régimen castrista en el poder, o sea, ellos conocen a la perfección cómo amañar las elecciones, las urnas, todo, o sea, eso lo hicieron, lo han hecho en México, lo han hecho en Brasil, lo han hecho inclusive aquí en Estados Unidos con las elecciones pasadas, todo, ¿por qué? Porque ellos quieren que el mundo se haga socialistas para ellos seguir dentro del poder, pero realmente pues siguen siendo un cáncer, siempre lo han sido, ¿no? Y más con esto del Foro de Sao Paulo y todos los países que se integraron, y bueno, ahora pasó a ser, ya ves, el Grupo de Puebla, y entonces esta gente está infiltrado y este socialismo por todos lados. Entonces te digo, es igual con un metástasis de cáncer, donde está invadiendo a todos y está haciendo lo mismo que hace el cáncer,
matar a los pueblos. Y eso es lo que Correcto, están haciendo con esto. Y vamos a decir que mejor caso que Venezuela, que un país tan rico como Venezuela esté muriéndose de hambre, tenga millones de gentes que se han salido de ese país cuando debería ser un país que debería estar a la par de Kuwait, de Estados Unidos o de Singapur, por lo menos, ¿no? tienes Con los las recursos que tiene, si reservas, no es que tienes mejor que reservas, ellos. las reservas más grandes de petróleo en el mundo. Petróleo del mundo. Las Y tiene ahora con el Venezuela. loco este de Maduro ya dijo que si él lo sustituyen, lo sacan, lo que sea, él ya prometió vamos a decir, todo el petróleo, todo el gas, todo eso de Venezuela a los países de BRICS para que ellos lo controlen. Eso quiere decir que sería Rusia, que sería China, que sería India, que sería Brasil. Brasil e Irán. Entonces, todos menos Estados Unidos. Entonces, ahí sí se le viene un tema difícil a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro continente, está dentro de las Américas. Entonces, digamos, un tipo blando como Biden de presidente o si queda electo Kamala Harris o lo que sea, no van a hacer nada al respecto. Tiene que quedar por fuerza Trump para que se restituya el orden, porque él sí va a tener las agallas de meterse a Venezuela y sacar a Rusia y sacar a India y sacar a Irán y sacar a todos ellos y restablecer la democracia dentro de Venezuela. Hay algo que se nos olvida mencionar y lo has dicho tangencialmente. Y es que cuando yo expresaba que para poder llegar al poder, entonces empiezan a utilizar las democracias. Y es Uh cuando -huh. a Castro se le ocurre y crea ese grupo de Río, luego se mimetizan y se transforman al grupo de Puebla, pero todo Exacto, comenzado desde Cuba, porque tú lo ves, exacto. Desde ahí siempre se fue maneja todo. correcto, siempre ha sido muy claro para nosotros en Colombia, los colombianos, que la guerrilla, el ELN y la FARC y todos esos grupos que han existido, van a Cuba y se entrenan. Y Uh allá -huh. llegan como si fueran unos zombies. No escuchan, no ven, no entienden. El único lenguaje que comprenden es la violencia, Sí, ¿cierto? Con sus ideas leninistas, marxistas de los 70, unas ideas súper trasnochadas. sí, sí, sí. Y esto lo vienen haciendo los cubanos en el Congo belga hace 60 años. O sea, no es nada nuevo, ¿no? O sea, por te digo, tienen la experiencia, tienen el know-how y lo han venido haciendo por años, por décadas. Entonces lo tienen medido a la perfección. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Saben cómo va a reaccionar la gente, qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que poner miedo, a quiénes tienen que matar, a quiénes tienen que controlar, etcétera. Lo tienen como una ciencia ya bien mapeada, bien diseñada. Sí, correcto. Es lo que se ventilaba hace unos días en las redes, sobre todo en X, que el amigo Elon Musk se ha abierto y ha puesto su Sí. plataforma al servicio de los ciudadanos. Se ventilaba Uh esto y hay fotos incluso de un personaje aparentemente cubano con uniforme de las FAN, de las fuerzas del ejército de Venezuela. Una persona que tú lo ves y tú dices, este moreno no es cubano, este moreno es africano. Muy seguramente Sí, hace claro. parte de esas. Es más, de hecho, en las redes se ventilaba que les quitaron los uniformes a la policía y a otros cuerpos del ejército, los mandaban para la casa, cuando se acababa el turno les quitaban los uniformes y los ponen a estas Uh avispas -huh. o a estos cubanos a reprimir y pues como son los dueños del dolor, no les importa, ¿no? Además, como es su trabajo y están entrenados para ser asesinos, pues no importa lo Sí, que sí, pase, sí, ¿cierto? son asesinos entrenados como tal. Y el problema hoy en día, Alex, es qué hace la gente en Venezuela. O sea, cómo se defienden, eh, cómo pueden protestar estas injusticias. No hay cómo. No hay cómo. Entonces, Entonces, llega el momento en el que se hace necesario, desde mi humildemente, mi punto de vista, ya necesitan ayuda. Ya en este punto necesitan ayuda. ¿Por qué? Ya vemos a un Maduro transformado, un personaje que no ha ujú, dormido la última semana, porque ese exacto. personaje, él ya tiene mucho miedo, diría yo.
lo puedo decir tranquilamente, porque es un Sí, sí, personaje. sí, sí, Él también lo sabe tienen. que de alguna manera tiene sus días contados porque la trampa no la pueden revertir. No pueden crear otras actas donde se demuestre que ellos ganó. ¿Por qué razón? Porque las actas que tiene María Corina Machado son contundentes. Incluso hay zonas donde solamente votaron los militares y la mayoría de ellos ya votaron en contra de Maduro. Maduro sabe que en cualquier momento esto se le va a caer, pero están Es nada más cuestión negociando. de tiempo. Están Y en esas ahorita lo que le negociaciones está ahora. pasando a Venezuela, Alex, es yo creo que lo que le pasó a Rusia durante la perestroika con Gorbachev, que era nada más cuestión de tiempo, porque ya venía todo ese peso, venía acumulándose hasta que truena. Y tú sabes, tronó en Rumania, tronó en la Unión Soviética, tronó en todas partes y bueno, a consecuencia de eso cayó el muro de Berlín. Pero lo sorprendente es que vamos a decir, el comunismo, el socialismo, no ha funcionado en 60 años, en 100 años, en ningún país. Lo único que ha traído ha sido miseria, muerte, pobreza y riqueza únicamente a los que están arriba. Fuera de eso, no ha traído nada bueno al mundo el comunismo y el socialismo. Es una porquería que, que realmente se aprovecha de la estupidez y de la ignorancia de la gente en países latinoamericanos y países donde la gente es burda, estúpida e ignorante. Esa es la realidad de las cosas. Y aquí en Estados Unidos está sucediendo lo mismo porque la gente de hoy ya no piensa, o sea, están cegados, se dejan llevar por cualquier estupidez, no tienen conocimiento alguno de qué está pasando. Han visto que no funcionó en Rusia, no funcionó en China, no ha funcionado en ningún lado y la gente sigue votando, apoyando a los socialistas estos. Yo digo, en mi cabeza no cabe eso, ¿no? Pero bueno, nuevamente, por eso tenemos este programa, para invitar a la gente a que piense por qué las cosas, por qué. O sea, si voy por el socialismo, ¿a dónde me va a llevar? Si me voy por el capitalismo, ¿a dónde me va a llevar? ¿La derecha, la izquierda? Porque hoy ya no hay un centro, vamos a decir, como anteriormente lo era, por ejemplo, que tenías, por decirte, aquí en Estados Unidos, tu partido demócrata, el partido republicano, y ambos estaban un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, pero los dos tiraban hacia el centro. Hoy en día el partido izquierda se ha ido hasta lo más lejos de la izquierda y el de la derecha igual. Entonces, vamos a decir, se han ido a polos opuestos, pero no hay un happy medium, por así decirlo, ¿no? Un término medio donde sea un poco conservador, liberal, etcétera, donde el interés de la mayoría de la gente esté, vamos a decir, donde los políticos se enfoquen. No, los políticos de derecha no les importa el liberalismo, no les importa nada más que tener todo lo que es manejar la derecha con negocios, con riqueza, etcétera. Y a los de la izquierda les interesan todas las estupideces de woke, de LGTBQ y de todas esas estupideces y tener un gobierno grande que no produce nada, que solo gasta, 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 gasta. Entonces, digo, la gente tiene que saber, y yo siempre he dicho que el voto no se debería de dar solo porque eres ciudadano y mayor de edad. Para mí ese es el error más grande que hay, número uno. Y yo creo que para poder votar, al igual que para tener una licencia de conducir, de manejar un arma o lo que sea, debes de tener por lo menos conocimiento básico de qué es lo que estás votando y por quién vas a votar. Porque si no tienes eso, te regalan, como en el caso de México, vamos a decir el PRI o ahora Morena, te regalan un refresco y un sándwich y te dicen, usted vote por este y estás entregando tu voto y tu vida junto con eso. Correcto. Mira, Entonces, y otra cosa que yo siempre he dicho, Alex, es, por decirte, tanto en el caso de México, de Venezuela, de quien sea, Colombia, por ejemplo, si tú eres un tipo de izquierda, qué bueno, sé de izquierda, pero el día de mañana que esa izquierda truene y que te esté llevando el carajo, no vengas a un país capitalista como Estados Unidos o lo que sea, lárgate a Cuba, lárgate ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? a Venezuela, a A Corea del Norte, Nicaragua a China. o a donde sea, donde tienen ese tipo de gobierno, a Corea del Norte, ahí te van a dar la bienvenida.
Pero eso es lo que yo digo, también debería de quedar sellado en un carnet, en un pasaporte. A ver, tú eres de izquierda, ¿qué vienes a Estados Unidos a hacer? Vete a Cuba. Ah, pero si eres, por ejemplo, de Venezuela y tú eres de derecha y todo, que siempre ha estado en contra de Chávez, etcétera, bueno, pues sí que se te abran las puertas en este país como verdadero refugiado, no de los que se hacen ahora llamar refugiados y eran los que de los apoyaban a enchufados. Castro y apoyaban a Maduro hasta que se les acabó el subsidio. Entonces, así no, ahora sí vámonos, ¿no? Bueno, No, eso mira, eso a mí no me parece. eso en resumen es lo que está ocurriendo en este momento y es que desde mi análisis es que el régimen empieza a caerse porque el dinero se acabó. El Uh dinero se -huh. acabó y entonces cuando se acaba el dinero se acaba la fiesta y empiezan a ver la realidad en la que han vivido en los últimos 5 años, un poco Claro, más. En la miseria, correcto, es subir a la montaña, los que viven exactamente, tal subir a cual. la montaña, coger leña y cocinar con leña. Cierto, Uh -huh. recortes de luz, de agua, porque como tú lo has dicho, esas máquinas socialistas, comunistas, son empobrecedores. Es lo único que traen a esos pueblos, miseria, represión y miseria. Quedan Sí, muchas cosas sueltas. Es posible que te convoque nuevamente y hacemos otra charla, porque todos los días está pasando algo, todos los días ocurre algo, todos. eh, Y y esto no va a cambiar hasta que no, esto truene para bien, para mal, o estalle una guerra por pelear, digamos, el petróleo de Venezuela, o solo Dios sabe qué va a pasar, ¿no? Pero como dices, están los cambios diarios diarios, de están todo. pasando muchas cosas. Está y con una velocidad, una cosa que se está moviendo muy rápido, que nadie sabe qué viene mañana, ¿no? Correcto. Bueno, Miguel, entonces mira, seguimos mirando, observando, monitoreando los cambios y si nos animamos, hacemos uno en unos días contando qué ha seguido pasando. Desde mi, desde mi posición personal, pues hombre, les deseo lo mejor a los venezolanos, mucha fuerza, porque para nosotros los colombianos y ahora los que estamos en Estados Unidos, pues hombre, de corazón deseamos que se arregle la situación en Venezuela, Sí, claro, por porque supuesto. pues, los No, otros países empiezan a absorber esa carga social, no están y, listos ni siquiera Estados Unidos para recibir aparte, tanto. Alex, yo creo que hoy en día lo que está sucediendo en Venezuela puede ser algo muy importante para, vamos a decir, revertir y cambiar toda esta estupidez del Foro de Sao Paulo y todo eso. Porque cayendo Venezuela, cae Cuba, cae Nicaragua, Nicaragua, caen todos los zurdos. bueno, Y entonces eso sería bueno para el mundo entero, ¿no? Yo creo porque no hay cabida. Y yo creo que también otra cosa que se tiene que hacer, tanto ¿cómo se llama? En Colombia, en Venezuela, en México y todo, saber quiénes son todas las personas que están dentro de este régimen y que han asesinado a gentes y todo, y hacer lo mismo que hicieron los judíos con los nazis después de la Segunda Guerra. Buscar hasta el último hijo de su madre y que pague por sus crímenes. Eso sí se debe de hacer. correcto. No que se vengan acá a Estados Unidos o se vayan a España o Suiza podridos en dinero y que vivan la vida como si nada pasó. No ha No, eso pasado no debe. nada, no ha Y la pasado. gente que los conoce sabe quiénes son y los deben de señalar y debe de haber un tribunal, no sea en La Haya o en Nueva York o donde sea, pero se deben de procesar esas gentes y llevarlos con los confines de la ley y que paguen por sus crímenes. De acuerdo, Miguel. Entonces te convoco para una charla en los próximos días Claro que y sí, Alex. tocamos más temas de esto. Este me tiene pegado al teléfono mirando. Quiero saber qué está No, pasando. no, es que así estamos viendo qué está pasando, cuál es la última noticia que está sucediendo, porque te digo, de aquí va a tronar todo, inclusive hay gente que no lo sabe, pero Venezuela hoy en día juega un papel muy importante por los mismos yacimientos de petróleo que tiene y vamos a decir el tema mundial de quiénes son los jugadores grandes que están atrás. En un lado tienes Estados Unidos y en el otro lado tienes a Rusia, BRICS, que es China, Rusia, Irán. China, India, Brasil. Entonces, y bueno, está obviamente Estados Unidos, pero que también tiene el apoyo de la OTAN y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a decir, podría llegar a haber un conflicto mayor al que está existiendo hoy en día en Ucrania. Bueno, perfecto. Entonces, como siempre dices,
Peace and love. Peace and love, brother. Te veo en la próxima. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, Alex. Buenas noches. Gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego.